¿Y cuáles son esas señales, esas red flags que nos está dando el cuerpo? Nunca puedo pararme sin alarma, sin despertador. Siempre me siento cansado. Siempre me siento inflamado. Siempre me siento con gases. Siempre siento que mi digestión es súper mala. ¿Qué es más importante en la vida de una persona? ¿La alimentación, el sueño o el ejercicio? El Dr. Juanpe es un médico y coach nutricional que ha cambiado la vida de miles de personas con hábitos distintos que mejoran tu salud, energía y vitalidad. ¿Tú dirías que el bloqueador solar es malo? Yo diría que hay mejores alternativas. En algunos estudios a grandes dosis, esas sustancias pueden inducir cáncer. ¿Cómo empiezo a mejorar mi sueño? Empiecen por dejar de pararse a ver qué hora es cuando se despiertan en la mitad de la noche. O sea, ¿siempre más verdura y ensalada es mejor? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le diría, coma más y coma más carne y más productos animales. Al implementar todo esto, ¿cómo puede encontrar ese balance? Es sencillo. Estoy seguro de que, como yo, muchísimas personas se van a sentir identificadas en esta conversación con el Dr. Juan Pedro. Lastimosamente nos hemos acostumbrado a sentirnos mal y pensar que vivir sin energía y sin vitalidad es lo normal. Así que si eres una persona que siente, así sea solo un poco, que puede estar mejor de salud, quédate todo el episodio. Te prometo que vas a salir con acciones puntuales que te van a ayudar a tener una vida distinta. Antes de empezar, solo me queda decirte que si este podcast te ayuda a mejorar, aunque sea un poco tu salud, te suscribas. Es gratis y te prometo que vendrán contenidos con muchísimo valor. Ahora sí, empecemos. Vivimos extremadamente cansados, dormimos mal, nos inflamamos con todas las comidas, nos duele la espalda todo el día y para nosotros esto es normal. ¿Sentirse normal es lo mismo a estar bien? Me encanta esa pregunta porque hemos normalizado cosas que son muy comunes, pero que no son normales. Y uno puede ser, entre comillas, normal porque tiene muchos problemas comunes, pero no significa que uno está bien. Y ahí estamos dejando un montón sobre la mesa viviendo con todo esto que mencionas. ¿Y en qué momento fue que cambió toda tu perspectiva en cuanto a la salud tradicional que venías viendo y cuando fuiste identificando estos problemas? Cuando empecé a aplicarlo en mí, 100%. O sea, yo inicialmente, por puras metas estéticas, o sea, quería ver más resultados en el gimnasio, empecé a leer temas de nutrición, pero en la medida que yo empecé a aplicar ese cambio, a aplicar estos hábitos y temas que aprendía en mi día a día, empecé a resolver un montón de problemas que no sabía que tenía, porque yo era normal, porque yo vivía cansado, agotado, inflamado, lleno de gases, me costaba un montón concentrarme, me enfermaba todo el tiempo tenía gastroenteritis, gripa, y sin querer queriendo, cuando yo empecé a mejorar mis hábitos porque quería ganar más masa muscular, quería entrenar mejor, quería otras cosas, mi calidad de vida se volcó radicalmente para bien. O sea, y tuve una cantidad de cambios donde dejé de sentir eso que era muy común, entre comillas, normal, y me di cuenta que estar bien y estar normal como debería era un estado mucho mejor al que pues como que venía acostumbrando y que todo el mundo veía como normal. ¿Y cuáles son esas señales, esas red flags que nos está dando el cuerpo que de pronto el oyente debería tomar conciencia y decir, eso me está pasando a mí y no sabía que era una alarma? Esas cosas que hemos normalizado puntualmente, ¿cuáles dirías que son las más comunes, las más peligrosas a su vez? Yo creo que si en el fondo tú sabes que podrías estar mejor, si sabes que no te sientes como te gustaría sentirte sin necesidad de ir a algo súper específico, ya es una señal de que hay algo que se puede mejorar. En general, algo que veo con mucha frecuencia y que es una red flag bien importante es la falta de energía. O sea, vivir agotados. La gente menciona mucho, para mí es un trabajo pararme de la cama en las mañanas. Nunca puedo pararme sin alarma, sin despertador. Siempre me siento cansado. Siempre me siento inflamado. Siempre me siento con gases. Siempre siento que mi digestión es súper mala. Son algunos que me vienen hacia la mente como temas muy frecuentes que son un gran indicador de que hay algo que no está funcionando como debería. ¿Y tú qué crees que se nos ha vendido como bueno
pero que en realidad no lo es tanto. Y lo seguimos haciendo justamente por eso, porque creemos que o es normal o incluso nos está beneficiando, pero en realidad es todo lo que nos está causando esto hoy en día. Se me vienen dos cosas principales a la mente, un poco de temas distintos. En primer lugar, con respecto a la alimentación, convencernos de que lo importante es revisar la cantidad de calorías y la tabla nutricional de un producto y guiarnos por eso al momento de escoger. Esto ha hecho que estemos convencidos de que el camino para empezar a alimentarnos mejor y mejorar nuestros hábitos y ver más resultados es empezar a buscar el producto con menos calorías, el producto con mejor marketing, que tenga una imagen que parezca que es saludable sin prestarle real atención a el contenido y la calidad de ese alimento como alimento y reduciéndolo mucho al número de calorías. Y con eso no me refiero a que las calorías no cuenten o no impacten, pero no es el foco inicial que debería darle una persona que está procurando empezar a comer mejor. Y esto que hace que la gente viva frustrada porque viven comiendo un montón de ultraprocesados porque son, entre comillas, bajitos en calorías, tratando de mejorar esos hábitos y solo siguen un ciclo vicioso de alimentos que los hacen inflamarse más, sentirse peor, que no les dan los nutrientes que necesitan, entonces siguen cansados, no ven los resultados que les gustaría porque están muy fijados en eso. Si en vez de fijarse en la etiqueta de un alimento, empezasen a pensar en cuál es la calidad de este alimento como alimento, qué nutrientes me aporta y cómo busco una versión natural y mínimamente procesada. Y esto es algo, o sea, al final se reduce casi siempre a ese mismo mensaje. Cuando la gente hace ese cambio, ese switch, ahí mismo todo empieza a encajar, empieza a fluir. La digestión empieza a mejorar, la energía empieza a volver, el cuerpo responde bien porque empieza a recibir nutrientes que no recibía antes, se siente la persona satisfecha, así no esté preocupada de contar calorías y de comer poquito, comer menos, comiendo libremente hasta estar totalmente satisfecho. Cuando la gente hace eso, el cuerpo empieza a funcionar como debe. Es muy inteligente cuando le damos los alimentos adecuados. Ese es uno de los principales puntos que describiría como de los mayores errores o engaños o problemas que hay cuando alguien trata de mejorar esos hábitos. El otro, y un poco por otro camino, es decirnos que el sol es malo y meternos el miedo del sol, y hoy en día pasamos más del 90% del tiempo debajo de un techo o encerrados en algo con ventanas, pero lejos de la luz del sol directa. Y lo pongo allí porque el impacto que tiene esa disociación que tenemos con la luz real, sin duda alguna, juega un papel importantísimo en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, enfermedades metabólicas, en alteraciones del ciclo del sueño, de nuestro ciclo circadiano. Y es un tema muy subestimado porque vivimos completamente volcados a lo que debería ser. Noches muy iluminadas y días que, aunque haya luz artificial en proporción, son muy oscuros para el nivel de luz al que estamos diseñados a soportar del sol, real cuando uno está afuera. Así que diría que ese está allí a la par de los ultraprocesados y las etiquetas nutricionales como uno de los principales puntos que nos dicen que debemos hacer, que va en toda la contravía de lo que realmente nos va a hacer sentir mejor. ¿Tú dirías que el bloqueador solar común y corriente que usan la mayoría de las personas es malo? Yo diría que hay mejores alternativas. Yo diría que el bloqueador solar común y corriente que usan la mayoría de personas sí tiene algunas sustancias que está comprobado que absorbemos a través de la piel y que encontramos en nuestras muestras de orina. Las podemos encontrar 1 y 2 días después de que te aplicaste ese protector solar. Si te toman una muestra de orina, van a ver restos de esas sustancias que tenía, y en algunos estudios a grandes dosis esas sustancias pueden inducir cáncer y además tienen un impacto medioambiental negativo en los arrecifes. ¿A grandes dosis te refieres a echarse bloqueador todos los días? A grandes dosis me refiero a que son estudios hechos en laboratorio
que no son equiparables a la cantidad que tú estás expuesto al untarlo en la piel. ¿Ok? Entonces, a lo que voy con esto es que no por aplicarte bloqueador una vez vas a desarrollar un cáncer, no por usarlo eventualmente vas a desarrollar un cáncer, pero hay alternativas de protectores solares que en vez de usar sustancias que bloquean esa radiación de forma química, lo hacen de forma física. ¿Y eso qué quiere decir? Que reflejan la luz y no permite que se absorba, como el óxido de zinc, el óxido de titanio. Estas opciones no están relacionadas con cáncer, son más seguras, entonces podríamos usarlas a grandes dosis sabiendo que no hay riesgo o problema allí. Con el protector solar convencional, el químico, el que mencionábamos inicialmente, no me consta que haya un estudio que demuestre que por usarlo todos los días voy a tener más riesgo de cáncer, pero el mecanismo mediante el cual puede producirlo existe. En ese orden de ideas, si hay una alternativa que sabemos que es segura y que no se asocia, yo preferiría irme por esa alternativa. Ahora, tampoco creo que el protector solar tenga que ser algo de lo que dependamos para no quemarnos. Y esa es otra parte de la ecuación. Porque casi siempre es blanco o negro. Es como el protector solar es lo peor, no necesitas, o el protector solar es indispensable, nunca puedes exponerte sin protector, siempre evita el sol. Y la realidad está mucho más en un continuo entre esos dos puntos, porque la mayoría de personas no está adaptada para recibir sol. Y si tú pasas todo el día en interiores y no recibes sol, y pretendes que como te dijeron que el sol no es malo, vas a salir y vas a recibir todo el sol que puedas, y la persona promedio tal vez escuchando esto tiene vacaciones 2 semanas al año, se va a tierra caliente y está en la playa al mediodía, 3 horas tirado, se quema, se pega una quemada impresionante. Y eso no está bien, eso tiene una repercusión, una serie de reacciones inflamatorias en el cuerpo que sí llegan a ser negativas. Mientras que si yo todos los días procuro recibir un poco de sol e ir adaptándome, empiezo con 5, 10, 15 minutos, cada persona va a tener un umbral de tolerancia diferente según su exposición y su tipo de piel natural, y lo va incrementando, después va a poder resistir mucho más. Entonces, para no extenderme mucho en eso y volverlo muy confuso, por ejemplo, si yo sé que la exposición es leve, no uso protector solar, pero cuando sé que voy a estar todo el día en el exterior y que es más sol del que usualmente recibo, sí me he hecho protector solar. Procuro que sea un protector solar a base de óxido de zinc, óxido de titanio, que no tenga ninguna repercusión negativa a nivel de que lo vaya a absorber, de que vaya a tener un impacto negativo en mi salud, pero lo uso porque sé que puedo quemarme si estoy todo el día expuesto. Básicamente eso. Me siento muy identificado porque yo, al ser tan blanco, desde muy chiquito, mis papás, digamos que muy culturalmente, me metieron ese miedo por el sol, de no quemarme, de siempre que íbamos a los exteriores me untaban en bloqueador, siempre que me quemaba era un regaño muy fuerte, claro, ellos desde el miedo y desde el amor de un posible cáncer de piel desde muy chiquito, como que me metieron ese miedo de quemarme del sol. Y claro, son cosas que uno poco a poco, y estoy seguro que muchos se sienten identificados, pero que hay que empezarse a eliminar de la cabeza, porque el sol para muchos es lo peor. Y como tú dices, hay que consumirlo todos los días. Y a mí siempre me gusta pensar esto desde un tema evolutivo. No es normal las épocas en las que vivimos actualmente, en donde uno pasa o 8 horas en una oficina o 8 horas haciendo trabajo desde la casa, home office, y si uno no se pone esas metas de o salir a caminar o salir al parque, uno no tiene esa necesidad. Incluso para el mercado uno lo pide por Rappi. No tenemos esa necesidad de salir de las casas. Pasamos una pandemia en la que no recibimos sol durante más de un año, y para eso, para nosotros, eso ya es lo normal. Y claro, no tenemos esa exposición al sol todos los días y creemos que no es necesario, pero eso hace, pongámosle no mucho, hace 200 años recibíamos sol todos los días, y así ha sido la especie humana durante millones de años. Entonces, que ahora solo en los últimos
30 años no estemos recibiendo tanto sol, claramente nos afecta muchísimo. Totalmente. Parte del reto, y si uno quiere mejorar su salud, me encanta lo que mencionas de pensar evolutivamente, es volver a qué podían hacer mis antepasados y mis ancestros y buscar cómo con la comodidad de la modernidad puedo volver un poquito a ese estilo de vida, cómo puedo inculcar un poquito de acciones y hábitos un poco más ancestrales que ya no tengo que, como tú dices, pero que pueda ir recuperando. ¿Cómo me obligo a salir un poco? Se me acabaron los huevos, voy a ir a mercar a pie, voy a esforzarme por moverme, pararme de la silla, recibir algo de sol y salir de la casa. Y aplica lo mismo en donde lo quieras ver, en la comida, en el sol, en lo que sea. Voy a volver a comida más natural y menos paquetes. Y es importantísimo porque el sol, muchas personas lo asocian, ok, la vitamina D. Y la vitamina D es crucial, es súper importante. Pero además, cuando recibimos luz del sol, liberamos endorfinas que nos hacen sentir súper bien, que nos ayudan a evitar la depresión, a evitar la ansiedad, que nuestro estado de ánimo esté mucho mejor. Es clave para la síntesis de hormonas, los niveles de testosterona en los hombres, por ejemplo. La luz del sol nos ayuda a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico es un importante vasodilatador. ¿Eso qué quiere decir? La tensión arterial en parte pues, se regula con el óxido nítrico, entonces cuando recibimos luz del sol producimos más de esta sustancia, entre muchos otros pues, factores súper importantes a nivel de cuando la luz entra a nuestros ojos y la sensamos acá atrás en la retina. Toda esa información juega un papel importantísimo en regular nuestro ritmo circadiano y en decirnos cuándo es de día y cuándo es de noche. Es muy difícil tener una conversación con alguien hoy en día que no se identifique con que tiene algún problema de sueño, ya sea que le cuesta quedarse dormido o dormida, o que se despierta en la madrugada, o que duerme pero se siente que igual no está descansado. Y eso en gran parte es gracias a esa disociación con la luz del sol que tenemos. Estas alternativas que tú mencionas de óxido zinc, la persona del común, ¿cómo puede encontrarlas? ¿A una tienda naturista de bloqueador con óxido de zinc o cómo se encuentran? Buscando en internet ya hay muchas opciones. O sea, es un tema de buscar ¿Cuál? bloqueador solar mineral. Ok. De pronto, ¿Ese es el que tú utilizas? exacto, un término más común, más fácil de que te entiendan es un bloqueador solar mineral, a base de minerales. Y esas son en general mejores alternativas. Volviendo al primer tema que tú decías de esta mentalidad en el conteo de calorías, me queda claro que tú tienes una visión como mucho más holística, más naturista de volver a eso que comían nuestros antepasados, tratar de que nuestras comidas sean de la naturaleza, no centrarnos tanto en las calorías, la etiqueta. ¿Por qué crees que el campo de la nutrición, de la medicina en estos últimos años se ha volcado tanto a ese conteo, a enfocarnos solo en el número? Porque permite medirlo de forma muy objetiva. Y de pronto es más cómodo para alguien aterrizarlo a números y reducirlo a números para... Es un problema de sobresimplificación. No sé si ese término existe, si está bien dicho, pero Sí. todo queremos reducirlo a ese número y hace que sea más fácil de entender, estudiar, o sea, comparar y sacar conclusiones. Entonces, de alguna manera es una forma de volverlo algo más matemático, más lógico y que sea más simple de analizarlo, de educar a la gente. En la práctica, creo que ahí es donde nos damos cuenta que termina fallando mucho al momento, ya no del nivel académico, sino de llevarlo a la población general. Es donde siento que ahí no es el mecanismo ni la ruta. Y además, si queremos irnos por el lado un poco más conspirativo, en la medida que uno estudia todo esto, se da cuenta que hay una cantidad de influencias detrás de todo lo que se aprueba a nivel de guías nutricionales, a nivel de recomendaciones generales, muchos patrocinadores que existen detrás de las guías que definen cuáles son las metas y las formas de alimentarse de la sociedad. Entonces, si sumamos todos esos factores, pues contribuyen a que se siga inculcando esa corriente de ir por ese lado.
Por ejemplo, ahora que mencionas esos incentivos por detrás de todo, no sé si has visto esa pirámide nutricional. Ujú. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente de acuerdo, o sea, la base a partir de cereales y granos y cuando tú ves el patrocinio y están grandes empresas que venden productos a base de cereales y granos promoviendo eso, ves una relación muy clara. Hoy en día cambiaron esa pirámide por el plato y ya en teoría no es la pirámide, pero el plato sigue teniendo la misma proporción. La Sí, misma, básicamente con la pirámide y la armaron en un plato para decir que ya no es la pirámide, sí. pero sigue teniendo las mismas recomendaciones. Dijiste totalmente de acuerdo, pero de acuerdo en que eso es una falsedad y que no sirve. Sí, totalmente de acuerdo en que es un ejemplo de manipulación de esas recomendaciones y de que al final de cuentas, pues la base más fuerte ahí, además de las verduras, la ponen con todos los panes, granos, cereales y por encima en cantidades menores, productos más naturales, productos animales, porque tenemos súper satanizados esos productos animales, entonces que no tanta carne, ojo con el queso, ojo con las carnes rojas, ojo con esas sí nos la ponen en menor cantidad, pero abajo sí, oiga, su porción de pan que sea integral, su porción de... Y eso sí está súper promovido que esté en cada plato de comida. Con esta sobresimplificación que mencionas, sí me vienen a la cabeza muchos gurús fitness, influencers, donde solo se centran en el número y es sobre todo, digamos, para pérdidas de peso, donde solo tienen ese objetivo y dicen, si yo quemo 2000 calorías al día, es apenas lógico que si consumo 1500, estoy en un déficit calórico y pues sí tienen razón en parte de que de esa forma van a perder peso. Lo que ellos están dejando de lado es que todos esos ultraprocesados, que esas 1500 calorías le están dando, por ejemplo, si yo como 2 donas al día y esa es mi alimentación de todo un día, ahí pueden estar 1500 calorías. Pero es justamente que no es solo las calorías, sino todo lo que me están aportando esas donas, lo que me está faltando. Exactamente. O sea, lo explicas muy bien. Hay un montón de estas personas que les encanta poner el caso de, esta persona demostró que podía comer McDonald's todos los días y aún así perdió peso. Es como sí, o sea, es que es física. Como bien lo pones, si hay un déficit, la física es la física y tiene que haber una pérdida de peso, pero ¿cómo te vas a sentir y qué va a ser más fácil de sostener en el tiempo más allá de una meta estética que tengo de un mes y que quiero para mi salud y para mi vida? Empezando porque estos alimentos ultraprocesados que según ellos si uno ajusta la porción y tiene las calorías que son, pues no hay problema mientras controle la porción, están diseñados para que te cueste controlar la porción. Hay un equipo entero detrás de esas empresas pensando cómo hacemos que tú quieras comer más y más y más y más. Entonces, la lucha mental que se vuelve a ir en contravía del instinto que te está pidiendo más y más y más de ese alimento es increíblemente difícil. Cuando tú cambias a la comida natural, es, es realmente complejo excederte porque es comida que sacia mucho, te hace sentir muy bien con una cantidad correcta y tú no quieres seguir comiendo. Mientras que cuando estás con un ultraprocesado tú quieres seguir y seguir y seguir. Además, si piensas un poco más allá de netamente el peso, y piensas en la salud y en cómo se va a sentir la persona, están vaciándolo de nutrientes que pueden encontrar en fuentes más naturales de comida. Y cuando solo se enfocan en contar esas calorías, no están teniendo en cuenta el aporte de hierro, vitaminas del complejo B, vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K. No están teniendo en cuenta el zinc, no están teniendo en cuenta la colina, mucho más allá que las calorías que están en la comida más natural. Entonces, puede que energéticamente estés donde estés, donde debes estar, pero nutricionalmente hablando a nivel de micronutrientes, probablemente puedes estar súper deficiente. Entonces, es difícil de sostener porque estás en contra del hambre todo el tiempo, estás bajito en nutrientes y además de eso, de cierta forma estás esclavizado a que tienes que estar pendiente siempre de esa porción, porque si te sales de esos parámetros, ahí se desarma esa forma de
de alimentarte. Y sin hablar ni siquiera de cómo te sientes a nivel digestivo o tu cuerpo, cómo funciona con eso. Porque puedes tener las calorías que son, pero si estás con gases, si estás inflamado, si tu digestión no funciona, o si simplemente no te sientes que estás encontrando esa versión de ti que quisieras, pues hay que replantearlo. Ya habiendo plantado una base de la conciencia del problema en esta charla, me gustaría pasar ya a la acción. La persona que se ha sentido identificada con todo lo que hemos dicho, que quiere empezar a sentirse distinta, que puede, ¿qué 3 hábitos puede implementar a partir de hoy o mañana para acercarse a una vida más saludable? Ayúdame a especificarlo, pídeme en un ámbito, en comida, en sueño, ¿en qué quieres que te lo ponga? Listo, entonces si quieres, vayamos por categorías. Ok, Deje, deje una pregunta sobre el sol en la mesa. Esa persona que ya tomó conciencia de la importancia del sol, que puede empezar a hacer a partir de mañana accionables puntuales, digamos en términos de cuánto tiempo debería exponerse, debe ir aumentando esos tiempos que debe hacer. ok. Lo primero es empezar a ver el sol como verían un suplemento, como verían algo más y buscar esa dosis diaria que hay que cumplir. Especialmente porque esto es la primera queja más común, es, pero donde yo vivo casi no se ve el sol porque hay muchas nubes. Así ustedes no vean el rayo directo brillando que sienten que los quema, así ustedes no estén viendo esa luz, está ahí. Si ustedes salen al aire libre, está. Sobre todo en Bogotá, uno se quema con el cielo súper nublado. O sea, eso me pasa mucho a mí. Si estoy todo el día afuera. Entonces, allí voy a plantear primero el escenario ideal y después de eso llevarlo más a la práctica y es, idealmente uno debería recibir luz del sol cuando despierta para alinear ese ritmo circadiano, recibir más de ese espectro de luz rojo e infrarrojo. Después quisiera recibirlo al mediodía un rato, donde es más fuerte, pero puede ser un periodo de tiempo más corto, que va a ser muy bueno para la síntesis de vitamina D porque hay muchos más rayos UV. Y luego al final del día, que vuelve a ser muy similar al de la mañana. Eso es escenario ideal. 15 minutos en la mañana, 5 o 10 minutos al mediodía y otros 15 en la tarde. Ahora, esto es muy individual. Si ustedes saben que se queman con facilidad, empiecen con 5. Si ustedes ya resisten y ya tienen experiencia, pueden hacerlo más tiempo, pero básicamente pónganse la tarea al menos una vez al día, en el horario que les quede mejor, salir y recibir un poco de luz del sol, porque sé que por los horarios de trabajo, por diferentes condiciones, muchas personas salen antes de que esté el sol o no van a poder darse el lujo de decir en la mañana salgo, al mediodía salgo, en la tarde salgo. Si ustedes están todo el día trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no ven un rayo de sol nunca, ¿qué pueden hacer? Almuercen afuera, almuercen al aire libre y por lo menos así están recibiendo un poco de sol. Sí es el del mediodía, sí es un poco más fuerte, pero están recibiéndolo solo un momento del día, así que es el donde van a sacar mayor provecho por ese tiempo que están invirtiendo. Y allí voy a sumar algo un poco más anecdótico y que he escuchado a varias personas mencionar la misma experiencia y es, yo me solía quemar con mucha facilidad, como lo planteas que te pasa. Íbamos de paseo a la playa, a una finca, a la piscina, y si no me bañaba en protector solar, si estaba ahí, me quemaba, fijo. Desde que yo empecé a cambiar mi alimentación y dejé a un lado los aceites vegetales y predominan mucho las grasas saturadas, las grasas animales, las grasas del aguacate, el aceite de coco, pero grasas naturales, he notado que tengo una resistencia al sol mucho mayor. Yo dejé de quemarme con facilidad. E inicialmente te digo anecdótico porque no me consta que hay un estudio que lo compruebe. Sin embargo, y no sé si al final tú pones adjuntas algo de información, pero hay un estudio, un metaanálisis que miraba cómo se relacionaba la alimentación de la gente, la proporción de, de grasas, el origen de esas grasas, con el desarrollo de cáncer de piel. Y las personas que te dan una alimentación con mayor cantidad de
ácidos grasos poliinsaturados y menos grasas saturadas tenían una mayor incidencia de cáncer de piel comparado con los que tenían un mayor consumo de grasas saturadas y menos fuentes de grasas poliinsaturadas. Eso para entenderlo mejor, los que consumían qué tipos de alimentos tenían más probabilidades de cáncer de piel. La principal fuente de estas grasas que estaban mal relacionadas con el cáncer de piel en la población promedio hoy en día son los aceites vegetales de semilla con los que la gente cocina. Aceite de girasol, Canola, de soya, de maní, de maíz, todos estos aceites vegetales son la principal fuente de estas grasas hoy en día en la población, la mayor fuente. Hay unas fuentes en la naturaleza que están muy bien, pero ese exceso al que nos exponemos es a través de esos aceites. Entonces, después te lo paso para que lo veas porque fue bien interesante. Cuando yo veía como que sentía que no me quemaba con tanta facilidad, me puse a investigar un poco y encontré este metaanálisis que fue bien interesante. Vale la pena pegarle una mirada. Sí, como tú dices, hay muchas cosas anecdóticas en las que uno se basa, pero de mi parte, también tengo el testimonio de mi mejor amigo, desde que dejó los aceites vegetales en un 95%. Él es igual de blanco que yo y ahora se broncea. Yo nunca he podido broncearme en mi vida. Entonces, sé que de pronto a veces hace falta un estudio, algo así súper conglomerado para decirlo con tal autoridad, pero siento que igual esas cosas anecdóticas pues también respaldan al final del día. Total. Antes de... Eso sí, perdón que te interrumpa, y es, no cometan tampoco el error porque lo admito y lo he cometido de decir, ya no me quemo. Porque también me he confiado y me pasó un día en el cumpleaños de un amigo, pasamos todo el día en un bote, todo el día, desde que amaneció hasta que se fue el sol. Y yo hace mucho, no, llevo 2 años que no me quemo, o sea, llevo mucho que ya no me quemo, ya yo soy súper resistente, no me eché bloqueador solar y al otro día estaba quemadísimo y por eso cogí tanta conciencia de lo que te mencionaba inicialmente, como ok, sí puedes ser más resistente, pero también ten en cuenta en dónde estás y qué adaptación tienes hasta el momento. No eres inmune. Exacto. Antes de entrar como a el énfasis de en varias categorías, uno que puede ir mejorando como ya lo hicimos con el sol, me gustaría hacer la claridad y tocarte este tema de que seguramente habrá alguna persona que con todos esos cambios que acabas de mencionar en cuanto a el recibimiento de luz solar habrá pensado, no, pero es que a mí me queda muy difícil porque tengo este trabajo, porque me toca ir por los niños, porque tengo este compromiso, porque este doctor es un privilegiado y él sí puede tener esos espacios, eso a mí no me sirve. Y cuando están esos alegatos, a mí lo que me gusta pensar es, oiga, él está dando recomendaciones de el mejor caso hasta lo mínimamente que usted puede hacer, pero si usted no le sirve esa rutina A, haga lo mínimo que le sirva a usted, pero empiece por algo. O sea, para empezar a cambiar esto, no es que entonces tiene que salir sí o sí 3 veces al día y apenas se despierte salga al parque a regular su ritmo circadiano. su ritmo circadiano. Es empezar con 5 minutos más al sol, mañana 6, y así poco a poco implementar estos cambios que uno va a ver el cambio dentro de uno y los va a seguir mejorando. Exactamente. Lo que pasa es que es mucho más cómodo justificarme para evitar un cambio en que como no puedo hacerlo 3 veces al día, 15 minutos, entonces no lo hago. Tal cual. O sea, hay que buscar en esa escala de grises como cuál es ese mínimo que puedo lograr dentro de mi rutina. Antes de que el Dr. Juanpe te dé los accionables para mejorar tu sueño, alimentación y físico, déjame pedirte algo rápido. Si crees que algo de lo que se ha dicho en este episodio te ha servido, suscríbete y compártelo. Así nos ayudas a traer la mejor información, los mejores invitados y a mostrarle a cada vez más gente que una vida distinta sí es posible. No siendo más, volvamos. Para escoger la siguiente categoría, ¿qué es más importante en la vida de una persona? ¿La alimentación, el sueño o el ejercicio? Creo que depende, y contrario a lo que habría respondido hace algunos años, voy a decir que si solo pudiese escoger uno, voy a decir sueño. Listo. ¿Cómo empiezo a mejorar mi sueño? Con
3 accionables rápidos que puedo empezar desde mañana. Poniendo una alarma para ir a dormir, teniendo un horario, agendándolo. El sueño uno debería agendarlo, separar ese espacio y respetarlo como respetaría otros compromisos. Creo que es el primer punto clave y que no sea algo al azar de cuánto tiempo me queda. Yo sé que a partir de esta hora ya quiero estar en la cama durmiendo y sé que en ese tiempo duermo las horas que necesito, quiero, o por lo menos la mayor cantidad de horas que puedo dentro de lo que mi rutina me lo permita. ¿Cuánto debería dormir una persona? Eso varía, no es tan universal como las 8 horas en general que mencionan, suele funcionar muy bien para la mayoría de casos, pero varía. Hay gente que puede necesitar un poco menos, gente que puede necesitar más. Te puedo decir que cuando alguien incrementa, por ejemplo, su actividad física, va a necesitar más sueño. O sea, si alguien lo ha experimentado, empiezan a entrenar y necesitan dormir más horas. Entonces, todo eso va a depender de diferentes factores, el lugar del mundo en que vivan durante diferentes épocas del año. El cuerpo naturalmente va a ir en sincronía con ese sol. El género. El género, las mujeres pueden necesitar un poco más, también dependiendo de la época de su ciclo. Entonces, lo primero, para no irnos como de las acciones, es agendarlo, separarlo, respetar ese espacio para ayudarse a respetarlo. Yo les diría que poner una alarma de cierre de día me parece incluso más importante que la alarma con la que uno se despierta. Es la alarma con la que ya me obligo a cerrar, desconectarme y apagar, y eso en la cultura hoy en día es muy difícil. Y a eso le sumaría, igual que queremos que el día sea lo más iluminado posible con luz real, buscar que una vez anochece tengamos un ambiente lo más oscuro posible y minimizar las luces. Si puedo prender la lámpara, la luz de la lámpara de noche en vez de la luz del techo, mucho mejor. Si puedo minimizar el uso del celular 1 hora antes de irme a dormir, mucho mejor. Evitar esas pantallas. Mientras más oscura vuelva yo mi noche y minimice esas luces, también voy a ayudar muchísimo a mi sueño. Y finalmente les diría, quiten el reloj, el celular, todo lo que puedan de su mesa de noche. Y si a ustedes les cuesta tener una noche continua de sueño, empiecen por dejar de pararse a ver qué hora es cuando se despiertan en la mitad de la noche, porque eso solo va a empeorar el problema. Y acostúmbrense a no tener ninguna pantalla cerca y no estar viendo qué hora es. Las primeras noches no va a ser tan fácil, va a costar romper ese ciclo vicioso, pero es de los peores hábitos para nuestro sueño. Ok, entonces poner una alarma, que todo esté muy oscuro y evitar ver la hora cuando uno se despierta. Y digamos, Poner una alarma de ir a dormir sí, y evitar ver la hora cuando uno se despierta en la mitad de la noche. ok. Sí. Y aquí me estoy metiendo en otro ámbito que ya tocaremos más a profundidad, pero en cuanto a la comida, ¿qué tanto tiempo debo dejar de comer antes de ir a dormir? Eso es algo individual. Personalmente, yo soy una persona que puede darse el lujo de comer relativamente cerca al momento en que se acuesta y no me siento tan mal. Pero la gran mayoría de personas con que trabajo me dicen, cuando separo ese espacio y como al menos 2 o 3 horas antes de ir a dormir, duermo mucho mejor. Entonces, en general, la recomendación es 2 a 3 horas antes de ir a la cama, funciona muy bien. Pero también escúchense y vean su cuerpo cómo responde y presten atención a cómo se sienten mejor. A mí me pasa que si como muy pesado antes de ir a dormir, siempre tengo pesadillas. No sé si has tenido pacientes así. Sí, y que les cuesta quedarse dormido o que Sí. están súper inquietos toda la noche, porque no es el momento en que tu cuerpo, o sea, biológicamente hablando, tiene mucho sentido y no es el momento en que tu cuerpo debe estar haciendo digestión. Entonces, sí es mucho mejor como separar esos espacios. Ok. Siguiendo ya por el ámbito de la alimentación, otros accionables que puedo implementar a partir de mañana. Empezar a priorizar qué. A partir de mañana yo les diría, vayan a hacer mercado y que el 90% de su carrito sea comida natural, con un único ingrediente, el pedazo de carne.
el cartón de huevos, el yogur griego, el kefir, la mandarina, el banano, la papaya, los arándanos, las verduras que les gusten, si quieren poner champiñones, si quieren poner espárragos, si quieren poner eh, las verduras que ustedes disfruten, pero eviten llenar su carrito de cajitas, de paquetes, de todos los productos que vienen con una lista de ingredientes y una tabla nutricional. Si su carrito de mercado está lleno de comida natural, es muy difícil que lo hagan mal. Muy difícil. Después de eso sumaría, prioricen la proteína en cada plato de comida. Entonces, si ustedes comen 3 veces al día, procuren que en cada plato, en esos 3 momentos, vean una porción de proteína del tamaño de la mano entera, con los dedos y todo. Y cuando digo proteína me refiero a carne, pollo, pescado, mariscos, cerdo, el animal que quieran. Estamos acá, no vamos a entrar en detalles que sí, cerdo sí, no. O sea, en general, para la población general, buena porción de proteína, la mano entera en cada plato de comida, que según lo que he visto, básicamente dupliquen lo que ya tienen en su plato. Casi todo el mundo come la mitad de lo que necesita. Dupliquen esa porción de proteína y van a sentirse mucho mejor. ¿Hay alguna métrica que tengas de cuántos gramos de proteína debería tener una persona en su día a día? Sí, sí, sí. Un buen punto de partida. En general, yo uso 2 gramos por kilo de peso. Si alguien es muy sedentario, nunca ha comido mucha proteína, el mínimo que queremos alcanzar es 1.5 gramos por kilo de peso. Pero en general, 2 gramos por kilo de peso vas a encontrar más saciedad. Funciona mejor para gente que es físicamente activa y para casi todo el mundo va muy bien. De ahí puede subirse un poco, pero en general es un punto de partida que aplica de forma muy universal. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que si pesan 70 kilos, deberían apuntarle a 140 gramos de proteína. Esto se hace según un término que no me gusta mucho usar, pero para que se entienda, y es el peso ideal, no el peso en el que estoy. Entonces, si me cuesta un montón subir de peso, estoy en 60 kilos, pero sé que debería estar pesando 10 kilos más, debería calcular con esos 10 kilos más. Y si estoy 20 kilos por encima, si estoy pesando 80, sé que debería pesar unos 60, debería calcularlo con 60, no con 80. Hay un montón de variables para definir eso que te digo que no me gusta el peso ideal, entre comillas, pero para que se entienda cómo hacer ese cálculo. Para hacer todo este tracking de la proteína en el día, ahí sí hay que hacer un esfuerzo de medir esta cantidad en cada comida, porque lo que más impacta al escuchar este tipo de recomendaciones es: yo peso 70 kilos, tengo que comer 140 gramos de proteína, y reviso mi alimentación de lo que comí ayer o esta semana y me doy cuenta que en mi alimentación normal, si me comí una pechuga de pollo, son 30 gramos de proteína, pero no tuve una fuente de proteína tan grande como esa en todo el día. Fue la principal. Entonces empiezo a pensar, wow, me tengo que comer casi 5 pechugas de pollo al día para cumplir con eso. Y ahí la gente como que se empieza a abrumar. Por eso es que me gusta tanto la recomendación de la palma de la mano. Porque si tú lo analizas, la palma de mi mano es acorde a mi tamaño. Si traemos acá a alguien que mide unos 50, la palma de su mano va a ser acorde a su tamaño. Y si traemos a alguien de 2 metros, la palma de su mano va a ser acorde a su tamaño. Entonces, esa medida casi que te deja en ese rango de 2 gramos por kilo de peso de proteína. No como algo preciso, exacto de los 140, pero vas a estar en un rango muy cercano, un poco por encima, un poco por abajo, pero vas a estar ahí. Por eso para mí es una forma muy simple de que alguien que quiere mejorar logre empezar a hacer ese cambio. Se puede traquear, se puede contar. Si alguien quiere como más precisión y estar seguro, pero no es necesario llevarlo de forma tan rigurosa. Voy a ponerlo muy simple. Un huevo promedio, 5 a 6 gramos de proteína. Si desayunaste 3 huevos, tienes 18 gramos. La gente dice, no, me quedó un montón. Pero si tú a eso le pones una taza de yogur griego, que son 20 gramos de proteína, ya tienes 20 gramos más y 18, 38.
empezaste el día súper bien. Al momento de almorzar, bueno, aquí va a haber muchas quejas y críticas como de que el acceso a la comida, de que tan fácil es, pero simplemente quiero simplificar el ejercicio y es decir que para un hombre promedio comerse 200 gramos de carne, 200 gramos de pollo, no es una cantidad muy grande. De hecho, una pechuga tiene mucho más. Ya te hablo de eso. Por cada 100 gramos de proteína, por cada 100 gramos de carne, 100 gramos de pollo, más o menos hay entre 20 y 25 gramos de proteína. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me como 200 gramos de carne, me voy a estar comiendo entre 40 y 50 gramos de proteína. Entonces, si uno almuerza con 200 gramos de carne, yo almuerzo como con 300 más o menos, pero digamos que 200 tiene 50 gramos de proteína y 38 o casi 40 por simplificar que hayamos logrado el desayuno, ya va a ser 90. Y otra porción igual en la cena tienes otros 50. Eso quiere decir que 90 y otros 50 ya estás en 140. Y acá solo estamos teniendo en cuenta las fuentes principales. Hay otros alimentos que te suman 1 gramo más, 2 gramos más, pequeñas cantidades que al final te van a dar 10, 15, 20 gramos más, pero por hacer el ejercicio a grandes rasgos teniendo en cuenta las principales fuentes de proteína en la comida. Escuchándote con la primera recomendación que dabas de un mercado más natural, mencionabas muchas verduras. O sea, siempre más verdura y ensalada es mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso. No pienso que las verduras sean malas, pero casi siempre que alguien quiere mejorar su alimentación, el primer consejo es coma poquito y coma más ensalada. Yo le diría, coma más y coma más carne y más productos animales. Y no significa que tienen que quitar la ensalada. Pero a nivel de aporte de proteínas, a nivel de aporte de nutrientes en una forma muy biodisponible, eso quiere decir nutrientes que nuestro cuerpo pueda absorber con facilidad y aprovechar y utilizar, los productos animales son superiores. Eso no quita que haya un complemento y que tengan su lugar y su aporte cuando yo me como las verduras y los fitonutrientes que me aportan y la fibra que me aportan, y si están fermentados muchísimo mejor. Pero los nutrientes que hay en un pedazo de carne difícilmente voy a poderlos conseguir a partir de verduras. El zinc, el hierro, las vitaminas del complejo B, son fuentes muy, muy completas. Un huevo en la yemita de un huevo, que si tú piensas es lo necesario para construir una vida, ahí es un verdadero multivitamínico que hay en la naturaleza. Entonces, por eso empiezo mi recomendación con comida más natural y prioricen su porción de proteína. Después de eso, sí, también incluyan las verduras que les gusten, empiecen a ponerlas, pero casi todo el mundo empieza por las verduras y realmente lo que están es sintiendo esa dieta, sintiéndose que solo comen ensalada y pasando hambre, porque al momento de almorzar van y se comen una ensalada con 3 tiras de pavo, probablemente un aderezo lleno de aceite pésimo que le va a terminar sumando igual las calorías que se hubiera comido común y corriente. Y esa persona va a estar muerta de hambre toda la tarde buscando un postre frito que picar y que mecatear. Mientras que una persona va a un lugar donde se come un pedazo de carne asada grande, solo, sin nada más, queda satisfecho, se siente bien, no se sienta a dieta y pasa toda la tarde súper bien. Pero esa persona no la vemos como que está esforzándose por cuidar su salud. Sí. Entonces por eso yo empiezo por eso, porque me parece que es mucho más sostenible, agradable, da saciedad, aporta más nutrientes y creo que es más saludable empezar por ahí. En ese mercado naturista que mencionas también le deberíamos perder miedo a esos carbohidratos que hemos satanizado tanto, que el arroz, la yuca, la papa, también incluirlos sin miedo a sus porciones adecuadas, priorizando la proteína, pero incluirlos. Es más fácil hacer recomendaciones con la proteína porque casi todos necesitamos una cantidad muy similar. Lo que pasa con ese tipo de carbohidratos es que el contexto de cada persona es tan diferente que es muy difícil dar una recomendación que aplique a todo el mundo. Como tú dices, comer arroz o comer una papa, a mí por ejemplo me encanta la batata o el plátano maduro, no está mal. El problema es que
en la sociedad de hoy comemos tantos carbohidratos de forma tan refinada, tan seguida y en tantas cantidades, que en ese abuso hemos deteriorado nuestra capacidad de procesarlos de forma adecuada. Entonces, no son malos alimentos, y si alguien con una buena base y que ya ha recuperado su salud y es físicamente activo y está bien, los incluye, puede sacar mucho provecho de ellos. Ahora, si alguien que ha usado durante años quiere usarlos en gran cantidad, probablemente no va a tener la capacidad de aprovecharlos como debería, y ahí es donde puede ser mejor moderarlos, tener en cuenta cuando sí, cuando no, incluso eliminarlos durante un tiempo. Pero como te digo, creo que eso sí debe analizarse de forma muy individual. Entonces, punto número 1, un mercado mucho más natural. Segundo punto, proteína del tamaño de la palma de la mano en cada comida. Ese tercer punto para empezar desde mañana a mejorar la alimentación. Ese tercer punto, diría que estoy entre dos, estoy tratando de ver cuál es más importante. Pero mientras más comida preparen en casa, mucho mejor. No significa que no se puedan tomar buenas decisiones por fuera, pero es muchísimo más retador y pierdo en control de muchísimas variables. Sí. Es increíblemente difícil comer por fuera sin estar expuesto a puros aceites vegetales de semilla, y más allá del tipo de grasa, a grandes cantidades de grasa o de azúcares añadidos o de algún otro ingrediente que después yo diga, uff, pero ¿qué fue lo que me cayó mal o me inflamó? Entonces, si yo puedo prepararlo de una forma minimalista, simple, con ingredientes de buena calidad en casa, muchísimo mejor. ¿Y cuál fue ese otro consejo que daste por fuera? El otro, revisar muy bien, es que va muy ligado al primero, por eso no lo incluí, pero era revisar muy bien la lista de ingredientes y evitar en cualquier contenido de mi mercado los aceites vegetales de semilla, las harinas refinadas y los azúcares añadidos. Ya pasando al tema de la actividad física, lo mismo. A partir de mañana, si soy una persona completamente sedentaria, ¿qué puedo empezar a hacer para sentirme distinto? Ok, empecemos por niveles básico. Caminar. Caminar me encanta como forma de movimiento Está muy infravalorado, creo yo, caminar hoy en día. y muy atacado, pero es que Sí. caminar es fácil, o sea, muy pocas personas no pueden caminar realmente, o sea, es algo que casi cualquier persona va a poder empezar por allí. No necesita que aprendas, que entrenes, no te va a lesionar, no te pone en riesgo, y es una forma muy simple de tener un mínimo de movimiento diario. No es porque caminar sea mágico si tú te mueves de otras formas a lo largo del día, pero si tú te pones una meta de 8.000, 10.000, 12.000 pasos al día, no vas a poder por definición cumplir con ser una persona sedentaria. Vas a obligarte a moverte un poquito todos los días, y aún sin entrar en temas de entrenamiento, ese movimiento diario es clave, es súper importante, y va mucho con lo que hablábamos de que un ancestro nuestro tiene que construir su refugio, tiene que recoger su comida, tiene que protegerse de las amenazas. Nosotros ya podemos pasar todo el día sentados, pedir la comida del celular, no tenemos que hacer nada. Entonces, esos pasos son una excusa para buscar algo de movimiento, que además caminar para el estado de ánimo, para encontrar respuestas a problemas, para la creatividad, es increíble. Entonces, si alguien es totalmente sedentario y quiere empezar, yo le digo, empieza por caminar, empieza por ponerte una meta de pasos. Si 10.000 suena muy intimidante, empieza por 7.500 pasos al día y vas aumentándolo de allí. Ahora, que eso te va a hacer una persona súper musculosa, te va a dar la mayor calidad de vida a largo plazo, no, faltan muchas cosas por cumplir, pero es un buen punto de partida para alguien que está en ceros. De acuerdo. Segundo punto para la actividad física. Segundo punto, acá voy a dejarlo más abierto y voy a seguir por la misma línea, y es que veo mucha gente criticando una forma u otra de entrenamiento. Entonces, unos hablan mal del CrossFit, otros hablan mal de Pilates, otros hablan mal de
para empezar lo más importante es que te guste y lo hagas. Mucha gente hablando mal de, por ejemplo, lo he visto mucho de pilates, que porque no entrenan la fuerza y sí, como un ejercicio de entrenar el músculo no es la mejor opción, pero tienes un montón de personas que no estaban haciendo absolutamente nada y que ahora están haciendo pilates 3 o 4 veces por semana, como encuentra que te gusta y hazlo de forma consistente. Después de que tengas esa base, ahí sí entramos y me voy a dar la entrada al punto número 3, que es incluir entrenamiento de la fuerza mínimo 2 hasta 4 veces por semana. Y si lo quieres llevar un poco más allá, yo diría que entrenar la fuerza, y cuando digo fuerza no tiene que ser solo en términos de típicos ejercicios de gimnasio, lo acompañaría de explosividad, pliometría, otras variables ahí alrededor. Y entrenar el cardio. Voy a tratar de reducir esto como a puntos más objetivos que podamos dejar de recomendación. Ok. Empecemos por el cardio, que es un poco más fácil. Hay una forma de entrenamiento cardiovascular muy importante que se llama cardio zona 2. El cardio zona 2 es una intensidad en la que tú estás haciendo actividad física que te agita un poco, pero no lo suficiente para dejarte sin aire. Es un nivel donde puedes mantener una conversación, pero se nota que estás agitado. Es como si estuviéramos haciendo acá este podcast mientras caminamos sobre una cinta, mientras trotamos muy suave, como que tenemos este ritmo, por definiciones entre el 60-70% de lo que sería la frecuencia cardíaca máxima de una persona. Es un punto de cardio que genera muy buenas adaptaciones a largo plazo sin ser tan fuerte, y que lo ideal es pasar entre 180 a 240 minutos a la semana en esta zona de cardio. Eso se puede hacer en una sesión, en 2, o partirlo en 30 minutos, 5 o 6 veces al día, lo cual se vuelve mucho más sencillo. Eso es a nivel cardiovascular. Eso se puede complementar con un día a la semana de entrenamiento de VO2 máximo. VO2 máximo es ahora sí la otra cara de la moneda del zona 2, y es esos días que tengo un pico de intensidad y estoy sintiendo que casi que me voy a vomitar, no puedo más, el corazón está a 1000. Esas zonas es muy bueno alcanzarlas, pero un 10% del tiempo que estoy entrenando. Eso quiere decir, con un día a la semana que yo tenga a ese nivel de intensidad, está perfecto. Y la mejor forma de hacerlo es en intervalos. Cardio HIIT, el famoso cardio HIIT, o de forma muy simple para alguien que no tiene idea cómo arrancar, es coja la caminadora y haga 3 a 4 minutos lo más rápido que usted sea capaz de hacer y de sostener durante esos 4 minutos. Y cuando acaben esos 4 minutos que usted sienta que ya no puede más, hace 4 minutos a un ritmo lento que le permite recuperarse. Y otra vez 4 minutos al ritmo más fuerte que pueda. Va a hacer eso unas 3, 4, ojalá hasta 5 veces. Empiecen, si son principiantes, empiecen con 2 minutos, háganlo 3 veces y de ahí van aumentando. Eso con respecto al cardio. Y con respecto a la fuerza, pues lo que te mencionaba. Horario muy ocupado, mínimo 2 veces por semana, puede estar muy bien, y en general más de 4 veces por semana creo que ya no es mucho el beneficio que se va a lograr extra. Entonces entre 2 y 4 veces es como el punto ideal para trabajar. Perfecto. Con este primer punto que mencionabas, caminar, después mencionaste los ejercicios de fuerza y el cardio, creo que aquí va la misma recomendación. O sea, no es que mañana caminen los 10.000 pasos y hagan un entrenamiento de fuerza y después un entrenamiento de unos intervalos, sino empezar por moverse más. Y creo que mucha gente, porque a mí me pasó, se va a sorprender de lo poco que caminamos en un día si hacemos un día de home office. Porque, claro, si se ponen la meta de 10.000 pasos diarios, van a ver que hay que esforzarse y ponerse, designar espacios en el día para lograr esa meta. Y que un día uno en el apartamento puede hacer 500 pasos. Eso no es nada. Obviamente el cuerpo tuyo, como no se va a afectar si tienes un mes de home office. Y ya cuando tienes esos 10.000 pasos todos los días, tú notas los cambios en tu cuerpo y en tu estado de ánimo, en todo.
Total. Casi cualquier persona puede revisarlo en este momento. O sea, es Sí. solo abrir el celular, ir a la parte de salud, al corazoncito y ahí casi cualquiera puede ver su promedio de pasos. Y sí, como si no tengo el celular conmigo no los cuenta, pero casi todo el mundo tiene el celular con ellos Sí. todo el día. Y, y lo bonito de esos 10.000 pasos es que te obliga a salir. Entonces de una vez estás cumpliendo Con el la meta sol. del sol. Sí. Exactamente, exactamente. Y la gente subestima mucho el impacto de los 10.000 pasos al día. O sea, Sí. háganlo. Y no con una vez, pero después de llevar 2 semanas haciéndolo, un mes haciéndolo, se van a dar cuenta que se nota la diferencia. Es súper poderoso. ¿Qué hábitos distintos haces tú y qué beneficios has notado? ¿Qué hábitos le han servido al doctor Juanpe fuera de lo común? Ok, un par de hábitos fuera de lo común. Con respecto al sueño, que es un tema que hablábamos ahora, y la luz, es que en la búsqueda de minimizar las luces en la noche, empecé a buscar opciones de iluminación que tengan solo un espectro rojo de luz, que sean más suaves, más amigables con nuestro ritmo circadiano. Entonces, si tú llegas a mi casa después de las 7:30, 8 de la noche, parece como un motel, un club de striptease, no sé, porque las luces están rojas. Entonces, es súper extraño de afuera. Yo creo que dirán que estarán haciendo allá en ese cuarto. Eh, pero eso ayuda un montón a que tú sientas que se cierra el día, que se apaga, que vas como desconectándote. Tu cerebro genuinamente empieza a entrar en un modo de relajación y calma distinto. A eso lo sumo que uso unas gafas de lente rojo que lo que hacen es que bloquean la mayor parte de ese espectro de luz azul que es más estimulante para tratar de mantener ese ritmo circadiano en el día a día. ¿Eso qué quiere decir? Que las uso en casa igual por las pantallas y otras fuentes de luz que no puedo controlar. Pero si salgo a cenar o por algún motivo estoy por fuera de una reunión, puede parecer un poco extraño, pero después de las 7:30, 8 de la noche me pongo las gafas, hacen que todo lo vea como con un tono rojizo, pero me ayudan a dormir espectacular. Yo traqueo mucho mi sueño con esto que es Whoop y el impacto desde que uso esas gafas y la luz roja en mi sueño ha sido lo que más impactaba en la calidad de mi sueño. Hago eso. ¿Qué otra cosa hago que sea bien extraña? Y desde hace más o menos 2 años, antes de que se popularizara un poco por los reels ahí famosos que ha habido, pero siempre me pongo una cinta en la boca para dormir. Yo era una persona que era bastante rinítica, respiraba mucho por la boca y me ahogaba. Me daba un poco de apnea del sueño leve, pero tuve una polisomnografía y tenía una apnea del sueño leve. Me despertaba con dolor de cabeza. Entonces aprender a dormir de lado y ponerme siempre esa cinta en la boca para dormir, que me obliga a respirar por la nariz, en un contexto mío que respiraba tanto por la boca, también ha sido un hábito súper extraño que hago que me ha ayudado un montón. Y la persona que quiere empezar a cuidar más su salud, escuchando todos estos consejos, todo lo que está sufriendo y cómo lo puede mejorar, al implementar todo esto, ¿cómo puede encontrar ese balance? No sentirse mal si un día falla con la alimentación o si un día falla con los pasos. ¿Cómo encontrar ese balance en la vida y cómo lo has encontrado tú? Que me imagino que no todos los días puedes lograr evitar esos aceites vegetales, por ejemplo, o esa actividad física. Es sencillo, es qué es lo mejor que puedo hacer en el contexto en que estoy. Ya está. Lo hice bien, perfecto. ¿Fue perfecto? No, pero me esforcé por tomar una mejor decisión. Estaba en un restaurante y en vez de pedir lo que venía frito, lo que venía apanado, pedí algo que no venía ni frito ni apanado. Ya es un gran progreso. Entonces dejar de buscar esa perfección y pensar, como muy bien lo decías, como no tiene que ser que empecé con las 3 veces al día de salir a recibir sol, ver cuál es ese punto más sostenible que puedo mantener, y lo que al principio puede ser complicado se vuelve rutina, se vuelve parte del día a día. Entonces también entender que lo que ahorita les puede estar costando después de hacerlo suficiente tiempo ya no implica esfuerzo, ya no implica como la elección, y eso les permite ir sumando más y más y más cosas. Pero empezar con lo básico, con lo que sientan que pueden y dentro del contexto que es lo mejor que puedo hacer. Si quiero unas alitas, en vez de comprarme unas alitas fritas, y las puedo comprar asadas, mucho mejor.
Si las preparo en casa, mucho mejor. Si estoy por fuera, muchas veces me pasa, estoy en un aeropuerto, no hay nada que comer. Si me como una hamburguesa con doble carne, va a ser mejor que si me como una hamburguesa normal con papa. Si me la como sola sin papas y doble carne, mejor. Si la pido sin salsas, mejor. O si quieren ya llegar a otro punto, que es lo que yo a veces hago, pido las carnes de la hamburguesa sin nada más y me las como solas y ya está. Pero no tiene que ser o blanco o negro. Hay un montón de puntos intermedios donde yo puedo ir mejorando las decisiones que estoy tomando. Buenísimo. Doctor Juanpe, muchas gracias por la conversación. Estoy seguro que a muchas personas les va a servir toda esta conciencia y la acción que pueden tomar para mejorar su salud. A ti, muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si llegaste hasta acá, créeme que vas a ser una persona distinta con todo el contenido que estamos trayendo para ti. Con mi equipo te queremos pedir algo, y es que te suscribas a este canal, que le pongas 5 estrellas y lo compartas. Así nos ayudas a traer muchos mejores invitados, a subir la calidad de este contenido, y todo esto va a ser para tu beneficio. No siendo más, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.